salen, los niños salen con su maestra. Y hermanos, nosotros damos continuidad a este tema que parece que no tiene fin. No tiene fin, de hecho, hermanos, no parece. Es un tema que no se puede extinguir, esa es la realidad, que no se puede abarcar. No creo que haya forma humana posible de hablar de todo lo que significa, hermanos, nuestro tema, la toda plenitud. Amén. La toda plenitud, de eso estamos hablando. Así que tercera parte para nuestros oyentes que nos ven en el video, tercera parte de este tema, la toda plenitud o total plenitud. Amén. Muy bien, vamos a ir, hermanos, a este solo verso de donde partimos. Esperemos que nos ayude el aparato y si no, hermanos, pues tengan en sus manos su Biblia, y si no los espero, hermanos, me disculpan, para poder terminar. Pueden apuntar y en casa verificar si lo que dije fue cierto o no. Bueno, dice el apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 19, dice de la siguiente manera, lo leo en la versión Reina Valera 60 y después leo la versión latinoamericana, de la Biblia latinoamericana. Dice la versión 60: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y la Biblia latinoamericana dice: así quiso Dios que el todo se encontrara en Él. El todo se encontrara en Él. Así que nada más imagínense, ¿podremos abarcar todo, hermanos? Pues no, aunque no se nos da el nombre de Él y del todo, pues en esas estamos investigando. Y precisamente, hermanos, no quiero, tampoco puedo tener una introducción larga por causa del tiempo, pero solo diré que en los dos pasados domingos el tema estuvo centrado en de qué estaba hablando Pablo cuando menciona la frase toda plenitud, ¿sí? Estos domingos, ahora, y posiblemente el que sigue, si Dios nos lo permite y su Espíritu nos ilumina, trataremos de responder la segunda pregunta, que es ¿dónde o en quién reposa esa toda plenitud? ¿Dónde o en quién? Es a lo que nos vamos a dedicar, hermano, un poco nada más a responder. Entonces, segundo punto, hermanos, del sermón, ¿dónde o en quién reposa esa toda plenitud? Bueno, Pablo nos dice que agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Pero, hermanos, para un lector primerizo de la Escritura, él no va a entender quién es Él, ¿verdad? Usted y yo sí lo sabemos. Usted y yo sabemos a quién se refiere Pablo cuando dice que agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Pero un lector primerizo, un catecúmeno, un nuevo en la fe, un neófito nuevo en la fe, no sabría si lee esto a quién se refiere. En Él habita toda la plenitud. Entonces vamos a ver entonces a quién se refiere, dónde está esa toda plenitud, en quién reposa esa plenitud. Bueno, seamos sinceros, hermanos, y pensemos en todo lo que conlleva poseer todo lo que hemos venido diciendo estos dos domingos pasados. Y además, también todo lo que no alcanzamos a comprender y ver. ¿Se acuerda que mencionamos parte de esto al final del sermón pasado? Dijimos, todo esto que hemos dicho, que es, hermano, algo minúsculo, es parte de la plenitud
Pero hay muchas cosas más, dijimos, que no alcanzamos a comprender, que no alcanzamos a ver, y que tal vez, hermano, en lo postrero veremos y experimentaremos en nuestra vida de esa toda plenitud. Y entonces, de ahí que necesariamente nos preguntemos, ¿dónde, hermanos, podría haber sido depositada toda la plenitud de Dios? ¿Dónde? Pues se requería de una vasta capacidad para contener esto de lo que Pablo habla, ¿no cree? Se requiere de alguien, hermanos, supremo, de alguien glorioso. Se requería de vasta capacidad, porque la pregunta es, ¿dónde encontraríamos un ser con una naturaleza, con la capacidad suficiente para incluir dentro de sí toda la plenitud? ¿Quién se apunta? ¿Quién puede decir, yo me apunto, hermano, yo me aviento, yo puedo contener todo del todo? No se le ocurre, hermano. No le estoy dando ideas, porque inclusive de esto voy a tratar. Ese ser del que Pablo habla tendría que ser un ser excepcional. Escuche, y de ninguna manera un ser común u ordinario, porque ya dijimos que lo ordinario y lo común es sinónimo de ¿qué? De flaqueza, de debilidad, de ineptitud incluso, y de impotencia. Hermanos, usted y yo somos sinónimos de todo esto, y usted dice, no me ofenda. Hermanos, yo junto con ustedes estoy en esto. Yo como un ser terreno soy ¿qué? Común, soy ordinario, soy flaco, es decir, débil, soy inepto, soy impotente también. Así que la pregunta de este segundo punto debe ser respondida, hermanos, a veces con otras preguntas que nos darán la respuesta acerca de dónde o en quién reposa toda esta plenitud de la que Pablo habla. Entonces, hermano, yo quisiera empezar tomando una pregunta que el Dios Todopoderoso precisamente hace, y a ver si empezamos a obtener respuesta de dónde o en quién está depositada toda esta plenitud. Vamos a la profecía de Isaías, capítulo 40, versículo 12. Pudiera ir a Job, hermanos, donde se hacen muchas preguntas también, que dan respuesta, valga la contrariedad, preguntas que dan respuesta a nuestra pregunta: ¿quién o en quién? ¿En quién está depositada toda la plenitud? Dice Isaías 40:12, pregúntese, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? ¿Se ha medido usted, hermano, a veces algo cuando no trae cinta de medir o una regla? ¿Cómo le hace? ¿Verdad? Así. Bueno, aquí dice que el Señor, hermanos, midió los cielos y la tierra, hermanos, con un palmo, así facilito. Dijo, aquí está la tierra. Y yo creo que le sobró palma, hermanos, al Señor. También dice que con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y que pesó los montes con balanza y con pesas también los collados. ¿De quién habla Isaías, hermano? Porque estos autores bíblicos como que son medio misteriosos, no nos dan el nombre, no mencionan específicamente un nombre. Hermanos, irrefutablemente lo que sí podemos saber es que el profeta nos remite a los días de la creación. Usted puede ver, hermano, los días de la creación en este versículo. De eso está hablando el profeta, de los días de la creación. Bueno, el profeta habla, hermanos, del tiempo cuando todo lo que vemos fue hecho. De eso está hablando el profeta, y de alguien que hizo todo lo que vemos y que fue hecho. Y luego, fíjese, entre 740 y 800 años después aparece otro hombre de Dios, el apóstol Juan, que caminó con Jesús, y él
sin preguntas, empieza a contar una historia. Yo quiero que ponga mucha atención, hermano, porque vamos a abordar el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Porque Juan nos habla de un personaje del que no nos da nombre en los primeros 15, 20 versículos, pero que habla, hermanos, de alguien que contiene toda la plenitud, todo el poder, toda la gracia. Bueno, 800 años después casi, aparece el apóstol Juan y empieza a contar una historia de uno que parece responder a nuestra pregunta: ¿dónde o en quién está depositada toda la plenitud? Bueno, empecemos a leer esta historia reveladora y, como ya dije, hasta cierto punto misteriosa, hermanos, por como lo cuentan los autores bíblicos, o como lo cuenta el Espíritu Santo más bien. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, usted se lo sabe: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, dice el versículo 2. Y ahí nos vamos a detener. ¿Quién es, hermanos, el Verbo que fue desde el principio? Tenemos que hacernos la pregunta, porque Juan, hermanos, no nos da un nombre, igual que Isaías. No da nombres, nada más dice allá en el principio. ¿Cuándo? Cuando Dios midió la tierra, cuando Dios midió los cielos, cuando Dios pesó los montes y los collados con balanza. Hubo alguien, dice Juan, que era el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. ¿Y el nombre, Juan? Pues no lo sabemos. Juan no da el nombre. Voy a pedir aquí, hermanos, a todos los hermanos que anotan, que hacen apuntes, quiero que me ayuden en el transcurso del sermón a hacer una lista de las pistas que Juan nos da acerca de quién podría ser el que contenga, o dónde podría estar contenida toda la plenitud. Y entonces empiece a anotarle. Juan 1:1 dice que hermanos, estaba desde el principio, que este personaje estaba con Dios, dice el versículo 1, y que este personaje era Dios. Usted dice, ya está, hermano, ya está, es Dios. Bueno, vamos a ver, hermanos. Vamos a ver el versículo 3. Entonces, ya notaron, hermanos, ya notaron estas tres cosas. Este personaje del que habla Juan estaba desde el principio de la creación, estaba con Dios y era Dios. Versículo 3: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cómo se hace necesario identificar a este ser? Porque identificándolo tenemos la respuesta que buscamos, de quién o en quién está depositada toda la plenitud de Dios. Pero mire, Juan como Isaías nos dicen que hizo todas las cosas. Aquí en el versículo 3, anótele: por Él fueron hechas todas las cosas. Y también nos dice que sin Él nada pudo haber sido hecho o creado. Entonces es creador, ¿verdad? Y además de creador, ¿qué es? Sustentador. Dice, sustenta todas las cosas. ¿Por qué? Porque dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ok, sigamos adelante entonces, tratando de encontrar más pistas de este personaje. De al menos ya podemos decir todopoderoso, creador, sustentador de todo. Mire, hermanos, cuando escribía esto dije, Señor, ¿cómo me gustaría que en nuestras sillas este domingo estuvieran algunos cuantos arrianos? ¿Sabe cuáles son los arrianos? Los testigos de Jehová. Para que leyeran con nosotros y descubrieran con nosotros lo que ellos no pueden entender y comprender. ¿De quién o de qué? Vamos despacio, vamos a ver de qué o de quién, porque todavía Juan no nos da el nombre de este. Tenemos algunas pistas,
pero todavía no tenemos el nombre. Versículo 4, más pistas, apúntele, dijo aquel, apúntele bien, ¿verdad? En él estaba la vida, en él. ¿Quién? Pues póngale ahí, en este personaje estaba la vida, y no solamente estaba la vida, sino que la vida era la luz de los hombres, dice aquí el versículo 4. Así que esta nueva pista nos dice además de que este personaje creador de todo, sustentador de todo, es la vida misma y también la vida de los hombres. Es vida y es la vida misma y la vida de los hombres. Esto es lo que dice. ¿Sí? ¿Estamos bien? Dice el versículo 5: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces habla de forma femenina porque está hablando de la luz. Él es la luz, y contra esta luz, dice, las tinieblas no prevalecen. Entonces ahora Juan nos revela que la luz que se desprende o emite este ser es una luz que vence las mismas tinieblas. Yo quiero hacer aquí un paréntesis nada más para que usted piense, hermanos, que Juan no dice la oscuridad no prevalece contra esta luz. No, dice tinieblas, porque son diferentes las tinieblas, hermano, a la oscuridad. ¿Sí sabía? Usted y yo no conocemos las tinieblas, hermano, conocemos la oscuridad, pero las tinieblas usted y yo no las conocemos. ¿Sabía? Piensen en eso, mediten en eso. Pues aquí dice que las tinieblas, que son más oscuras que la oscuridad, más negras que la oscuridad, más terribles que la oscuridad, hermanos, esta luz las disipa. No pueden las tinieblas mismas contra la fuente misma de la luz. El que oye entienda, el que oiga entienda. Y entonces sucede algo, hermanos, que a cualesquier, dije, lector inexperto de las Escrituras, ¿se ha notado, hermanos, que es luz? Y que contra esta luz, hermanos, las tinieblas no prevalecen. Bueno, sucede algo. Cualesquier lector, otra vez, inexperto de las Escrituras, se desubicaría al pasar al siguiente versículo. Es más, a lo mejor usted y yo, cuando hemos leído este capítulo, nos ha pasado exactamente igual. Mire, le voy a leer rápidamente todos los versículos que hemos venido leyendo. ¿Qué tiene que la hermana no los pase? Se los voy a leer. Dice Juan 1:1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hasta aquí, hermanos, el tema es de alguien, de uno, ¿verdad? De uno solo. Entonces, hermanos, déjeme le digo, vamos a pasar al siguiente versículo. Este es el versículo 5. Y cuando pasemos al versículo 6, sucede algo. Le digo que cualquier lector inexperto, o incluso a nosotros, nos desubicaría un poco. Juan el apóstol, en medio de la revelación de este ser todopoderoso, creador, sustentador de todo, luz de luz, luz verdadera de luz verdadera, como dice ahí el credo, sucede que ahora Juan pareciera como que corta, escuche, malamente la historia y el misterio del personaje de quien está hablando, para hablar de otro personaje. ¿De quién? De uno llamado Juan el Bautista. Y usted dice, ¿por qué hacen esto los escritores? ¿Será que Juan el Bautista es el nombre? ¿Será que Juan el Bautista, del que habla Juan el apóstol, y aquí quiero que empiece usted a diferenciar, Juan el apóstol es el que escribe el evangelio, su evangelio de Juan, pero aquí en su mensaje revelador de este personaje, donde están depositadas todas estas virtudes, mete de improviso a otro personaje, a Juan el Bautista. Entonces cualquiera puede pensar, está hablando de muchas virtudes, de mucho poder,
de una luz que las tinieblas no pueden detener, de un todopoder que hace todas las cosas, de alguien que es Dios. Es Juan entonces, porque dice el versículo 6, rompe con lo que Juan viene diciendo, y el versículo 6 dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ya mencionaron un nombre. Versículo 7: este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. No es Juan. Este Juan, este hombre vino a dar testimonio de la luz de la que Juan el apóstol viene hablando. Y luego dice: a fin de que todos creyesen por él. Bueno, el actuar, el ministerio de este hombre es importantísimo, porque él viene para que crean por él en la luz de la que Juan el apóstol viene hablando. Pero ¿por qué el apóstol Juan hace esto, hermanos? De cortar el mensaje, la revelación de un ser todopoderoso, de un ser todo pleno, para hablar de Juan el Bautista. ¿Nunca se ha preguntado por qué? Tengamos calma. Lo que sí le puedo decir es lo siguiente, hermano. Esta no es una mala intromisión a la historia. Esta no es una mala intromisión, ni el apóstol Juan dejó de repente de recibir la inspiración del Espíritu en este momento, sino que más bien, escuche, porque aquí empieza una gran lección para nosotros. Por favor, escuche. Más bien, sabiendo que Juan el Bautista era un hombre, número uno, profetizado. Isaías, Zacarías, Malaquías, muchos profetas de antaño profetizaron de Juan. Es más, la Escritura dice que profetizaron hasta Juan. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces, era un hombre muy importante, hermanos. Era un hombre profetizado. Era un hombre, dice Juan el apóstol, enviado de Dios. Número 2, profetizado, enviado de Dios. ¿Qué más? Dice la Escritura que sería usado con el poder de Elías. Usted sabe que Elías, hermano, era llamado el profeta de fuego, porque hacía descender fuego del cielo, hacía que los cielos se cerraran. Bueno, con ese mismo poder, dice en la profecía, que vendría ¿quién? Juan el Bautista. Y también dice la Escritura, profetizando de Juan el Bautista, que vendría como precursor, es decir, por delante de uno que venía a este mundo como la luz de los hombres. Entonces, hermanos, como Juan el Bautista tenía, hermanos, un currículum muy grande, digámoslo así. Tenía, hermano, un currículum grandísimo. Y hay más que decir, y lo diré lo más que pueda. Por eso, precisamente, para Juan, y diré mejor dicho, para el Espíritu Santo, que inspiraba a Juan el apóstol, no al Bautista, a escribir su evangelio, se hace necesario que se deje perfectamente claro algo. ¿Qué cree? Pues que aún delante de cualesquier hombre usado y capacitado por Dios para su servicio, aquel personaje primero del que Juan estaba hablando, que era la luz, ante el cual las tinieblas no prevalecían, el que era desde el principio con Dios, el que era Dios, el que hizo todas las cosas y sustenta todas las cosas. ¿Qué más llevan ahí, hermanas? A ver, échele. Estaba en el principio. Todo fue hecho por él, creador, sustentador, la vida de los hombres. La vida de los hombres, la luz de los hombres, el verbo. Pues, hermanos, aquel primero del que estaba hablando Juan en los primeros versículos es diferente a todos
y a cualquiera, incluyendo a este Juan Bautista, por más eminente que sea. Y esta es la razón, escuche, por la que el apóstol Juan, en su revelación de esta luz bendita, se detiene para aclarar lo que nos debe quedar muy claro a todos los lectores del Evangelio, hermanos. Y no solamente esto, hermanos, los lectores del Evangelio. Ahorita vamos a ver qué más implicaciones tiene esto. Pero qué cosa nos debe quedar claro, hermanos. ¿Por qué Juan hace esto? ¿Por qué el Espíritu inspira a Juan a decir, córtale, mi chavo, córtale, detente aquí? Y ahora habla de este personaje, de Juan. ¿Sabe por qué? Mira lo que dice el versículo 8. Esto era una necesidad, hermanos. Empieza Juan a hablar de Juan el Bautista y dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Pero el versículo 8 dice, nada más que hay algo: no era la luz. Él no es la luz, nada más viene como testimonio de la luz. Hermanos, esto es impresionante. La forma en que Dios actúa, hermanos, a través de la Escritura. Hay muchos porqués, hermanos. Cuando usted se tope con algo que diga en la Escritura, ¿por qué dice esto? Si venía diciendo esto, ¿por qué? Hermano, ore a Dios, pídale a Dios que le muestre, porque todo tiene un porqué. Mire, este hombre bautizador, este hombre predicador, este hombre anunciador, ya dijimos, este hombre enviado de Dios, este hombre que vino para que creyeran en la luz, escuche, es más, puedo decir, con todos los créditos que tenía, porque Jesús dijo de él que era el más grande de los nacidos de mujer, de los profetas era el más grande. Añádale, ya me faltaron dedos. ¿Qué más? El más grande de los profetas. Bueno, con todo y eso y más que pudiéramos añadirle a Juan, ¿sabe qué? No era la luz. Juan el Bautista, con todo lo que tenía, no podía retener la toda plenitud. Y esto es necesario que se aclare, hermanos. Ahorita le voy a decir por qué. Incluso, hermanos, en lo referente a su ministerio mismo, si usted se da cuenta, el Bautista, hermanos, en los evangelios, las referencias a su ministerio bautismal son muy escasas, ¿verdad? Usted lee el evangelio de comienzo a fin, y si usted se para a medio evangelio de Juan o de Mateo o de Lucas, usted ya no va a ver a Juan. Juan murió joven. El ministerio de Juan fue silenciado. Qué curioso, ¿no creen? Pero en cuanto a su testimonio, en cuanto al testimonio que tenía que dar del todo pleno, en cuanto al testimonio que tenía que dar de el que sí era capaz de retener toda la plenitud de Dios, ahí se presenta un marcado énfasis. ¿Sabe por qué? Porque ese testimonio apunta al que sí es todo pleno, al que sí podía tener toda la plenitud. Y mire, hermanos, usted dice, hermano, usted se me hace que está magnificando este punto. ¿De dónde se lo sacó, verdad? De la manga. No, hermanos, esto es tan necesario, y cuando no se aclara se convierte en un problema, hermanos. ¿Por qué le digo esto? Mire las consecuencias de no aclarar perfectamente bien que ningún ser común, nadie puede tener la plenitud de Dios. Nadie es capaz, sino uno solo. ¿Quién es? Todavía no conocemos el nombre, pero es necesario aclarar que es uno solo. No es Juan el Bautista, no fue Elías, no fue Isaías. Y si no aclaramos esto, hermanos, se presentan problemas muy serios. Voy a presentarle algunos problemas, hermano, que en el tiempo de Pablo se presentaron por causa de que algunos no entendieron esto de lo que estoy hablando. Y luego voy a presentar algunos problemas que tenemos hoy en la actualidad. Mire,
No estoy malinterpretando, hermano, la escritura, ni estoy magnificando este punto. Mire, solo veamos cómo hasta Pablo y otros ministros del Evangelio de Cristo tuvieron que luchar por hacer entender, igual que Juan el apóstol, que la toda plenitud no recayó nunca en el Bautista, ni en ningún otro, hermano, ni en ningún otro. Estamos hablando, hermanos, de un asunto de gloria perteneciente solo a Dios, y que cuando no enfocamos bien nuestro pensamiento y nuestro corazón, podemos darle gloria a otros, a las criaturas, dice Pablo a los romanos, antes que al Creador. Y ese es un problema muy serio, hermano, en el que usted y yo no quisiéramos estar, y que sin embargo muchas veces estamos por no comprender este tipo de detalles, hermano. Hechos capítulo 18, versículo 24. No me voy a salir del tema de Juan el Bautista y de por qué Juan el apóstol hace un alto en su revelación de este personaje. Hechos 18, 24 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Mire qué currículum el de este también. ¿Cómo era? Varón elocuente, poderoso en las escrituras. Versículo 25. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso. ¿Cómo nos falta, hermanos, hoy el espíritu fervoroso? Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Pero aquí viene el pero: aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Qué? Hermanos, ¿se puede? Pues aquí dice, este hombre, power, ¿verdad? Como dicen los chavos, estaba poderosote en la palabra, fervoroso, bien instruido en las escrituras, poderoso en las escrituras, y luego era un elocuente orador para hablar, lo que a muchos nos falta. Pero ¿qué significa esto último, hermanos? Solamente es como si dijera, pero conocía el bautismo de Juan. ¿Qué quiere decir, hermanos? Le voy a leer otras versiones para recibir más luz acerca de qué quiere decir esto último. Mire, la Biblia traducción en lenguaje actual dice: Apolos sabía también algo acerca de Jesús, y hablaba con entusiasmo a la gente y le explicaba muy bien lo que sabía acerca de Jesús. Sin embargo, conocía solamente lo que Juan el Bautista había anunciado. O sea, Apolos, hermano, se atoró ahí en Juan el Bautista. Hasta ahí llegó su conocimiento. Entonces es claro pues que este personaje, con todas sus capacidades de oratoria, su elocuencia, su instrucción, su poder en las escrituras, su diligencia, su entusiasmo, etcétera, todo esto junto era limitado, no daba la talla, estaba falto, pues este conocimiento, hermano, solo llegaba hasta Juan el Bautista. Hermano, no crea usted que es casualidad que se mencione a Juan el Bautista a estas alturas. Juan el Bautista desde hacía años estaba muerto, pero había gente, hermano, que se había detenido su corazón, su doctrina, su mirada, su pensamiento en este otro, en Juan el Bautista. ¿No me cree? Mire, por eso, hermanos, por eso precisamente Priscila y Aquila, colaboradores de Pablo, y por cierto del mismo oficio, hacían ellos tiendas como Pablo, toman aparte a Apolos, lo jalan para acá y lo instruyen acerca de uno que era mayor que Juan el Bautista, porque el Bautista, ¿qué dice Juan el apóstol? No era la luz, no podía ser la luz, sino solamente era uno que anunciaba la luz verdadera. Bueno, esto pasó, hermano, en Éfeso. Inmediatamente a este caso y ocasión, Pablo se enfrentó con la misma situación. Ahora es Pablo
Hechos 19:1, al siguiente capítulo inmediatamente, 1, 2 y 3, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Apolos se va a Corinto y Pablo viene a Éfeso. Después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, dice, les dijo: recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, dijeron. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: pues en el mero mero, en Juan el Bautista. Oh, muchachitos, les dijo Pablo. No, eran 12, más adelante, lea todo el capítulo. Eran 12 los que estaban creyendo esto. Hermanos, ahí les va. Abra su corazón. Qué fácil es anclarnos en los talentos, en las capacidades de los hombres, aun cuando esas capacidades y talentos vengan de Dios. Este es un error común y frecuente, hermanos. En nuestro tiempo, hoy, nosotros, hermanos, tendemos a idealizar a los hombres capaces. Predicadores carismáticos, y no, es que ese hermano tiene un carisma, tiene algo que no sé qué, por eso lo sigo, por eso casi lo adoran o lo adoran. Esa es nuestra tendencia, hermanos. Hombres carismáticos, predicadores carismáticos, hombres de fe, los que tienen dones de sanidad, los que hacen milagros. Si alguien habla en lenguas, ¿verdad? Casi nos postramos y decimos: ay, qué bonito. Ni entiende, pero usted dice: qué bonito se oye, ¿verdad? Amada iglesia, amados hermanos, estemos alerta. Ninguno de estos mencionados, por mucho poder que emane de sus dones y ministerios, escuche otra vez esto: ellos no son la luz. No pueden ser la luz, porque es imposible que un vaso de barro pueda contener toda la plenitud bendita de Dios. Así que otra vez era necesario que Pablo dirigiera los ojos y corazón de estos hombres a la verdad. ¿Y qué hace? Hechos 19:4 les dice, les explica. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel, dijo, que vendría después de él. Esto es, ay, Pablo, ya nos arruinó la historia de Juan, hombre. No se crea. Pues es que esto es un testimonio más adelante, ¿verdad? Pablo ya nos dijo: es Jesús el Cristo. No es Juan el Bautista. Necesitan adelantar, necesitan caminar, no se anclen a Juan. Juan fue un instrumento, Juan fue un hombre, pero él no era la luz. Él no podía ser la luz, hermanos, como nadie en este mundo puede ser la luz. Dice el versículo 5: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hermanos, entendamos entonces y grabemos con fuego en nuestra mente y corazón otra lección muy parecida, dada, hermanos, en otra población llamada Samaria. Hechos capítulo 8, versículo 13, dice, usted conoce esta historia, pero hay mucho que aprender de esto, hermanos, porque, hermanos, a veces criticamos a ciertos personajes bíblicos cuando muchas veces nosotros estamos en los mismos errores. Dice Hechos 8:13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, ¿qué? Número 1, Simón creyó, dice, a Felipe. Y luego, ¿qué hizo? Se bautizó, dice. Y además estaba siempre con Felipe. Y entonces dice, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, con la boca abierta. Decía: caramba, ¿verdad? ¿Qué es esto? Y miren, hermanos, nótese cómo llega la confusión. Nótese, porque esto, hermanos, nos pasa a nosotros. Algunos dicen creer, algunos se bautizan, algunos se juntan con los siervos de Dios, pero eso puede ser muy subjetivo, hermanos. Es decir, eso puede ser muy incierto. Pues este Simón no estaba atónito por la luz misma, hermanos, sino que estaba atónito en Felipe. No era Juan el Bautista, no estaba
poniendo los ojos en Juan el Bautista, estaba poniendo los ojos en Felipe, que emitía la luz verdadera. Pero luego, hermanos, se da la noticia por allá, hermanos, en Jerusalén, que en Samaria estaban creyendo las gentes. Y entonces mandan a Pedro, hermanos, y a Juan. A ver, vayan a ver qué está pasando allá en Samaria con los samaritanos. Y usted lea todo el capítulo 8 también, por favor, en casa. Y otra vez, hermanos, Simón no pudo ver la luz verdadera, porque el corazón humano, hermanos, es engañoso. Grábese eso. El corazón es engañoso, está cautivo por prisiones de maldad, dice este mismo capítulo, como nos lo muestra la historia bíblica. Versículo 17 dice: entonces Pedro y Juan, si usted lee todo el capítulo, se va a dar cuenta que ya no fue Felipe, sino que fue Pedro y Juan. Dice, les imponían las manos a la gente que había creído. ¿Y qué sucedía? Recibían al Espíritu Santo. Versículo 18: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Les ofreció dinero, ¿verdad? Dice el versículo 19, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. 20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. 21. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues. Pero que no había creído. Que no había creído Simón. Pedro le dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega, dice, a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Versículo 23 dice: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Iglesia, esta es una gran y precisa y preciosa lección para los tiempos. ¿Cuáles tiempos? Para estos nuestros tiempos, donde tendemos a idealizar, por no decir idolatrar, a los hombres con carismas, con dones, con talentos. Este es el tiempo en que se confunde a los ministros de Dios con coaches de vida. Confundimos a los predicadores del Santo Evangelio con conferencistas. Confundimos, hermanos, a los ministros de alabanza con estrellas de rock. El problema se agrava todavía más, porque además de seguir en pos de estos, les ofrecemos nuestro dinero, exactamente como Simón. Y usted dice: no, hombre, hermano, ni loco. Hermanos, mire, con tal de recibir algún beneficio a cambio, ¿a poco no nos dicen: siembra, siémbrale? ¿Quieres recibir? Siembra, y ahí vamos a sembrar. Nos hablan de la teología de la prosperidad, y ahí andamos creyendo la teología de la doctrina de la prosperidad. Vamos, hermano, y pagamos. Las iglesias se quedan vacías, hermano, porque cuando viene un apóstol, un profeta a ministrar, ahí van, hermano, de iglesia a iglesia, hermanos. Y esto no es gratis, no me diga que es gratis. Estos personajes, hermano, esos que dan o que reparten títulos proféticos, apostólicos, angelicales, esos que dicen que te van a dar cobertura espiritual, no es gratis, hermano. Igualito que Simón, les ofrecemos nuestro dinero, y si no se los ofrecemos, nos los quitan. ¿Sí o no? Nada de esto es gratis, hermano. Y entonces, otra vez, después de esta necesaria nota aclaratoria, el apóstol Juan, hermanos, después de decirnos: miren, hubo un hombre enviado de Dios, estuvo relacionado con el que les vengo diciendo, pero él no era la luz. Juan vuelve a enfocarse en el que viene hablando, en el todo pleno, aunque todavía no nos revela del todo su nombre. Juan 1:9, ahí nos quedamos. Después de que habla de Juan el Bautista, vuelve otra vez
al tema de aquel del que viene hablando desde el principio, sustentador, creador, luz de luz. Dice 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y aunque aquí Juan testifica de la luz verdadera, hermano, que apenas, como que apenas venía, esto está relacionado, hermano, con su advenimiento, con su nacimiento sobre la tierra, ¿verdad? En este mundo. Pero en el siguiente versículo pasa rápidamente a decir como que ya había llegado y que estaba en este mundo, pero sin ser conocido ni recibido por el mundo. Este versículo que tanto nos llama la atención, Juan 1, 10 y 11. En el mundo estaba, dice, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Hermanos, anótenle ahí, vino al mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Ya habíamos dicho que él hizo todas las cosas. Y luego el versículo 11 dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. No quiero soltar este tema, hermanos, salud. No quiero soltar este tema porque es de suma importancia. A lo suyo vino, ¿quién? Este que hemos dicho todo lo de él, o gran parte de lo que él es. La luz, el creador, el que es con Dios, el que es Dios, la luz de los hombres, el sustentador de todas las cosas y todo lo que se me pueda pasar. Pero mire qué contrariedad, escuche, otra vez, qué contrariedad la nuestra. ¿Por qué? Reconocemos a los portadores de la luz, pero batallamos para reconocer a la luz misma, hermanos. Podemos postrarnos ante un candelero, pero no prestamos siquiera atención a la llama ardiente que alumbra, dice Jesús, a todos los que están en casa. Podemos adorar un pozo, pero no estimamos el agua que da la vida y que fluye para nuestro bien. Nos esmeramos en adornar, hermano, nuestros templos con opulencia, pero se nos olvida que uno mayor que el templo, hermanos, nos visita. Que Dios nos perdone, hermanos. Que Dios nos perdone. Qué terrible oscuridad habita en el corazón humano. Pero sigamos adelante, hermanos. Quisiera que leyéramos el versículo 12 y 13, pero léalo usted en casa. Yo me los brinqué, le voy a decir por qué. Porque cuando usted los lea en casa se va a dar cuenta que esos dos versículos no hablan de este que viene hablando Jesús, sino que habla de los que sí creímos. ¿Sí? Versículo 12 y 13 del capítulo 1 habla, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Pero eso no habla de él, por eso me los brinqué. Entonces, hermanos, pasemos al versículo 14, que es un versículo que nos da más pistas de dónde o en quién está depositada la toda plenitud. Versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Qué gran pista, hermanos, qué gran pista. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y luego dice, lleno, pleno. Se fija, está hablando de uno que es toda plenitud, lleno de gracia y de verdad. ¿El nombre dónde está? No lo sabemos, o sí lo sabemos. El enigma se está resolviendo, ¿verdad? Se hizo carne, habitó entre nosotros. Vimos su gloria, o los que vivieron con él vieron su gloria. No era una gloria común. Y aquí pues, hermanos, tenemos en muy resumidas palabras el testimonio de un testigo ocular que fue Juan el apóstol, de este misterioso personaje presentado y del que Juan aún no nos da su nombre. Pero lo que sí se nos revela, hermanos, además de ser desde el principio con Dios como creador, de ser Dios mismo, de ser sustentador de todas las cosas, de ser la luz verdadera que alumbra a todo hombre, ahora se agrega que se hizo carne, que habitó entre nosotros y que su gloria se dejó ver, porque era una gloria como la del Hijo de Dios Padre. Pero permítame recalcar lo que Juan dice y que está de acuerdo con nuestro tema, hermanos. Ya lo dije,
La gloria que Juan el apóstol vio no era una gloria común. Hay glorias comunes, ahorita hablaremos de esto, hermano. No era una gloria conocida, sino que aclara que esa gloria contenía una plenitud, una totalidad, porque dice, lleno de gracia y de verdad. O tomando la definición de nuestra frase y de nuestro sermón, este que se hizo carne estaba todo pleno en cuanto a gracia, verdad, poder, gloria, todo, de todo. Hermanos, no se trata aquí de denigrar al hombre y a sus dones. No se trata de denigrar al hombre y su gracia. No se trata de denigrar, hermano, al hombre y su gloria, porque ciertamente todos los hombres y todas las cosas de la creación poseen una gloria, hermanos. Usted dice, ¿de qué está hablando, hermano? Bueno, eso es lo que dice la Escritura. Vamos a ver estos ejemplos de a continuación. Hermanos, cuando la Biblia habla de gloria entre los hombres o entre las cosas creadas, hermanos, se está refiriendo a cierta belleza que hay entre nosotros y que Dios puso. Esa gloria, hermanos, se traduce en belleza, se traduce en hermosura, se traduce en resplandor, en esplendor, como lo veremos o como Pablo lo explica a los Corintios. Primero a los Corintios 15:40. Dice, y hay cuerpos celestiales, escuchen, y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. ¿Se fija? Está hablando de gloria de los cuerpos, hermanos, celestiales. ¿Cuáles son los cuerpos celestiales? Pues lo que está en el cielo. El sol, la luna, los planetas, las estrellas. Inclusive a lo mejor, hermano, no sé, cosas que no alcanzamos a ver. Dice Pablo, cada uno de esos objetos celestiales tienen cierta gloria. ¿Ha visto, hermanos, a través de la tecnología de hoy, hermanos, las galaxias? Qué impresionante se ve eso, hermano. Nebulosas, planetas, estrellas, hermano, figuras, colores tan impresionantes. Hermanos, tienen su propia gloria estos cuerpos celestes. Tienen, hermanos, cierto grado de magnificencia, y ya lo dije. ¿A qué se refiere Pablo, hermanos, con gloria? Aunque ya lo definí con 4 ejemplos, yo le voy a leer otras versiones bíblicas que contienen, hermanos, la definición de gloria. Biblia latinoamericana, 1 Corintios 15, 40 y 41, dice, y si hablamos de cuerpos, el resplandor, dice, en vez de gloria, el resplandor de los cuerpos celestes no tiene nada que ver con el de los cuerpos terrestres. Es decir, hermanos, es más grande el resplandor, es más grande la gloria de los cuerpos celestes que, hermanos, que nosotros. Nosotros estamos feitos, hermano. No se crean. Somos de tierrita, hermano. Somos de barrito. Dice el versículo 41, una es también el resplandor del sol, dice, es muy diferente del resplandor de la luna y las estrellas. Y el brillo de una estrella difiere del brillo de otra. Ponga atención en eso, difiere en brillo de otra. La Biblia Serafín de Azuejo, estos mismos 2 versículos, dice, hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, y uno es el esplendor de los celestes y otro el de los terrestres. Uno es el esplendor del sol y otro el de la luna y otro el de las estrellas. Y dentro de las estrellas, cada una tiene su propio esplendor. La Biblia traducción en lenguaje actual, estos 2 versículos igual dice, hay también cuerpos que viven en el cielo y cuerpos que viven en la tierra. La belleza de los cuerpos del cielo, dice, no es como la de los cuerpos de la tierra, dice. El brillo del sol no es como el de la luna y las estrellas, y aún cada una de las estrellas tiene un brillo distinto. Por último, la Biblia Torres Amat 1825 dice, hay asimismo cuerpos celestes y cuerpos terrestres. Dice, pero una es la hermosura de los celestes y otra la hermosura de los terrestres. Entre aquellos mismos, dice, una es la claridad del sol, otra la claridad de la luna y otra la claridad de las estrellas, y aún hay diferencia en la claridad entre estrella y estrella. Todo esto Pablo, hermanos, lo dijo porque estaba hablando de cómo este cuerpo que ahora posee cierta medida de gloria, cuando sea resucitado, cuando sea transformado, será un cuerpo glorioso. Esto que digo yo, hermanos, de la flaqueza y de la debilidad, de la
impotencia que poseemos nosotros los seres terrenos, hermano, un día se va a acabar. Vamos a ser glorificados. Vamos a ser glorificados, y por eso Pablo pone todos estos ejemplos. Así que claro que yo creo, hermanos, en que hay ciertas cualidades gloriosas en todo hombre. Sí, hoy aún nosotros, hermanos, tenemos ciertas virtudes, tenemos cierta gracia, ciertos dones. Las cosas creadas, hermanos, nos impresionan porque tienen gloria de parte de Dios, aunque a veces no las entendamos o no alcancemos a ver esa gloria. Pero hay que dejar claro, porque esa es la intención del Espíritu Santo, hermano, que usó a Juan para escribir, que aunque el Bautista estuvo estrechamente ligado a la luz verdadera, él no era la luz. ¿Por qué? Porque hay niveles, hermano. Hay niveles, y entre esos niveles no debe haber ninguna confusión, so pena o a riesgo de que adoremos como la samaritana. ¿Qué cosa? Lo que no sabemos. Ojo, ojo, hermano, porque la samaritana estaba segura, los samaritanos estaban seguros de estar en el verdadero, de adorar al verdadero. Pero llegó alguien y le dijo: ustedes adoran lo que no saben, lo que no conocen. Oye, pero que Jerusalén, nosotros aquí en este otro monte. La verdad te digo, le dijeron a la samaritana, que la hora viene, la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, Jesús le dijo: corrige tu visión, corrige tu corazón. No es en Jerusalén, no es en Samaria, es en base a alguien, si quieres agradar al Padre. Hermanos, tenemos que quitarnos la confusión siempre cuando estemos presentes delante de personajes usados por Dios. Claro que sí, eso no se puede, hermano, refutar. Hay gente muy usada, muy capacitada por Dios, pero en ellos no está, hermanos, la toda plenitud. Cuidado, no nos engañemos. Mire, le voy a contar rápidamente porque el tiempo ya casi se nos fue. Hay un libro que yo leí, hermano, cuando era muy joven. El libro se llama El Refugio Secreto. La autora es Corrie ten Boom, una mujer que vivió allá en 1892, nació en 1892 en Holanda, en Ámsterdam, cristiana, relojera de profesión, igual que su padre, y que cuando llega la Segunda Guerra Mundial, hermanos, fue arrestada junto con sus padres y su hermana Betsy ten Boom. Fue arrestada por la Gestapo y fueron acusados, hermanos, esta familia de haber escondido judíos que escapaban del terror nazi en un refugio que construyeron en su propia casa. El libro se llama El Refugio Secreto. Si puede conseguirlo, léalo, está muy bonito. Y entonces, hermanos, le brindaron, el testimonio es que ellos como familia le brindaron alimento, protección, cuidados a cerca de 800 judíos en ese refugio pequeño, secreto, a través de en su casa. Pusieron una pared falsa de ladrillos y luego entraban quién sabe por dónde, y ahí se metían familias judías en lo que podían sacarlas y enviarlas a otro lado. Cerca de 800 judíos, hermanos, fueron ayudados por esta familia. Pero, hermanos, quiero pasar más allá, porque a lo que quiero llegar, creo que les he platicado esto en la célula, es que cuando son arrestados, hermano, las mujeres, los papás, los hombres fueron llevados a unas prisiones, a unas galeras, las mujeres a otro. De hecho, los padres de ella murieron ahí, y Corrie y su hermana Betsy fueron llevadas a la misma galera por aquí lo apunté, en Ravensbrück, Alemania. Y, hermanos, las galeras, dicen, eran postes de madera con tablas, hermano, gigantes. Eran galeras gigantes donde las mujeres, hermanos, en medio de un frío intenso, dicen, no sentíamos calor porque éramos tantas mujeres, dice, así apretujadas, dice, cientos y miles de mujeres. Dice que en tiempo de invierno podía estar nevado afuera y ellas estaban calientitas de tantas que eran. Y eran literas, hermano, de no sé cuántos pisos. Pero aquí viene lo interesante, a lo que quiero llegar.
me acordé mientras escribía este mensaje. Hermanos, las celadoras alemanas que entraban, hermanos, a castigarlas, a maltratarlas, a todas estas personas, y eran mujeres judías y no judías, de otras nacionalidades, como usted puede saber. Ellas eran holandesas, imagínense. Entonces, hermano, resulta que viene una plaga de pulgas a las galeras de estas mujeres. ¿Cuántos conocen las pulgas? ¿Todos? Aquí no hay pulgas, en Chihuahua yo nunca he conocido pulgas, pero sí las conocen. No son garrapatas, estas son pulgas. Yo le voy a decir algo, mire, allá está la hermana, alguien que sí sabe. En la sierra, hermano, se dan las pulgas. Yo le voy a decir algo, por eso me extraña que algunos de ustedes las conozcan, porque yo viví, hermanos, pues 30 años, 16 años con mi familia y otros 16, hermano, yendo y viniendo. Y en esos 30 años, hermano, si agarré 5 pulgas en 30 años, son muchas. Son animales, hermano, escurridizos. Usted las quiere aplastar y pum, y ya no las ve, y se van, hermano, pero pican y pican feo, causan infecciones, causan rasquera, muchas cosas. Bueno, hermano, se llenaron de pulgas, y hermanos se quejaban de la rasquiña. Pero llegó un momento, hermanos, en que el corazón y la mente de Corrie ten Boom, que es la autora del libro, cayó a la cuenta y dijo: la mente, hermano, santificada de esta mujer, entendida, el entendimiento que Dios da, dijo: ¿qué está pasando? Las celadoras que vienen a castigarnos y a mortificarnos y a hacernos más dura nuestra prisión, ya no vienen. ¿Por qué creen? Por las pulgas. No querían entrar, hermano. Y entonces, hermano, ellas tenían libertades, y ellas tuvieron, estas dos mujeres hermanas cristianas, tuvieron la oportunidad de predicar el evangelio a todas aquellas mujeres compañeras de ellas. Hermano, cualquiera pudiera decir: benditas pulgas, ¿no cree? Ay, alabadas sean las pulgas. Cualquiera podría decir eso. Sería una locura, ¿verdad? Nos da risa. Claro, hermanos, estas mujeres adoraron a Dios y dijeron: Señor, aún estos animales pequeños tienen gloria, tienen gracia, tienen un propósito, pero el que las ha mandado, el que las gobiernas, eres tú. Y adoraron a Dios, hermano, por ello, porque eran liberadas, hermano, de la mortificación de sus captoras. Hermanos, tenemos que reconocer a Dios, siempre darle toda la gloria que permite, hermano, que todas las cosas, hermanos, sean para nuestro bien. Y eso es exactamente lo que Juan en su evangelio está haciendo, pues aunque reconoce que en la historia de que viene hablando, del que nos está hablando, se entrelazan muchos hombres y mujeres con ciertos dones, talentos, propósitos claros y definidos. Ninguno de ellos, como ninguno de nosotros, ni ninguno después de nosotros, será digno de que se le dé siquiera un poco de gloria. Pues dice ahora Pablo en Romanos 11:36: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 hermano. No pierda, por favor, la visión. Así que, volviendo al evangelio de Juan, ya termino. Miremos, hermanos, regocijémonos. Qué manera de contar historias la del apóstol Juan, o más bien la del Espíritu Santo. Un misterioso personaje que posee cualidades, virtudes a nadie conocidas, pero descubiertas por Juan en porciones, en pequeños bocados deliciosos, reveladores, que tienen que ser interrumpidos, escuche, por la necesidad de dirigir nuestro pensamiento y deseos solo a la hora, Verbo encarnado y glorioso. Por lo que otra vez Juan considera nuevamente aclarar que el Bautista no estaba, hermanos, mal en su quehacer. El problema no era Juan, el problema somos nosotros. El problema no son los predicadores, hermano, carismáticos. El problema no son los hombres poseedores de dones, de talentos, de gracia. El problema somos nosotros, que desviamos la atención
y ponemos los ojos, hermano, en el hombre y no en el todo pleno. Así que Juan, hermano, el apóstol, dice que Juan estaba en lo correcto. Juan 1:15 vuelve a este personaje, al Bautista, y dice: Juan dio testimonio de él y clamó, es decir, gritó diciendo: este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Entonces es mayor que él, porque era primero que yo. Y luego viene, hermanos, una frase igualita que la de Pablo: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Aprendamos el testimonio, aprendamos de la predicación de Juan, porque él aclara que de esta plenitud y gracia tomamos todos, incluyéndolo a él mismo, incluyéndonos a nosotros, incluyendo a toda cosa creada. Y por esto mismo leemos en otra ocasión el testimonio mismo del Bautista, diciendo o aclarando. Juan 1:19 dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Miremos que Juan, hermano, no se apresura a presentar su currículum, ¿verdad que no? Juan no dice: yo soy un hombre enviado de Dios, yo soy el que va a bautizar en agua, yo soy... Bueno, sí lo dice, pero mire de qué manera lo dice. Él no dice: yo soy el que Elías, el que Isaías profetizó, el que Zacarías, el que... No. Yo soy el más grande de los profetas. Dice, y es que, hermanos, ojo con esto, dice Proverbios 27:2: alábete el extraño y no tu propia boca. Que te alabe el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Pero dice Juan 1:20: confesó y no negó, dice, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Sí, era profeta, hermanos. Era un profeta de Dios. Pero él respondió y dijo: no. ¿Por qué, hermano? Porque Juan dice que no. Él no quería que los ojos se posaran en él, hermano. Tan es así. Le dijeron, versículo 22: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo Juan 23: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. 24: y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron. 25: y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Y cualquiera que lea este evangelio, hermanos, por primera vez diría: pero Juan, habla ya, deja de hablar el misterio. Bueno, sigamos leyendo. 27: este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Verso 28: estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Bueno, pero ¿qué problema tienen los Juanes, hermano? El Bautista y el otro apóstol, hermano, tienen el mismo problema. Hablen, mencionen su nombre, déjense de misterios, dejen las pistas enigmáticas. Hermanos, iglesia, ¿están listos? ¿Están tan ansiosos como yo? Ya viene. Tome aire, despeje su mente, abra su corazón, y aunque sepa la respuesta y conozca el nombre, mírelo, contémplelo, prepárese para darle gloria, honor y reconocimiento al único, al todo pleno, al todo glorioso. Juan por fin dice, verso 29, el siguiente día vio Juan a Jesús, bendito Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Anótele, hermano, por favor. Aleluya. Es Jesús, hermanos. Y además de toda la gloria y atributos ya mencionados, también puede limpiar pecados. Anótele: limpia pecados, perdona pecados. Verso 30: este es aquel de quien yo dije:
después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. 32, también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Súmenle, hermanos, no pierdan la cuenta, aunque en cierto punto la vamos a perder, porque estamos hablando de la toda plenitud, hermanos. Pero aquí el Bautista testifica que también posee al Espíritu y que éste permanece en él. Como quisiera ahora que estuvieran aquí, hermanos, los apostólicos unitarios que no creen, hermano, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, sino solo Jesús, dicen ellos. 33. Y yo no le conocía, vuelve a decir Juan, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y todavía más, hermanos, pues no solo tiene al Espíritu permanentemente en él, sino que bautiza, llena, satura con ese mismo Espíritu a los hombres. Juan 1:34 dice: y yo le vi, he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Hermanos, concluyo ya. Debo parar, hermano. Debo parar aquí por causa del tiempo y porque no quiero apresurar tan vasto tema glorioso. Solo quisiera terminar, hermanos, con la lista de atributos únicos, exclusivos, que reposan en el nombre revelado y bendito de Jesús, y que sabemos que es sobre todo nombre, con razón. Y mientras leemos esta lista, hermanos, de esos atributos de nuestro Señor, digamos como Pablo dice a los Romanos, capítulo 11, versículo 33: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No se la acaba, hermano, no me la acabo, valga la expresión, hermano. La toda plenitud no puede ser predicada completamente, no puede ser, hermano, extinguida con palabras humanas. ¿Por qué? Échese esto al corazón. ¿Cómo dice la lista? Una vez más, hermanos, échenle, hermanos, no la guarden, porque hemos de adorar al Señor, hermano, por todo esto. Échenle, por favor. Y no sé si añadieron esto último del Espíritu. Dele. ¿Cómo? Desde el principio, hermanos. Estaba con Dios. Por él fueron hechas todas las cosas. Él era Dios. En él estaba la vida. Era la luz de los hombres, ¿verdad? Resplandeciente. ¿Qué más? Era la luz que venía a dar testimonio. ¿Qué más? Creador, sustentador. Creador, sustentador. Luz, es el Verbo, la palabra de Dios. Se hizo carne, vino al mundo, habitó entre nosotros. Vimos su gloria. Está lleno de gloria y de verdad, dice. Lleno de gracia. Una gloria como del unigénito del Padre. El Espíritu reposa en él permanentemente. Da el Espíritu a los hombres. Uy, hermano. Bendito sea el Señor. Bendito sea Cristo Jesús. Es el Cordero que quita el pecado, hermano, del mundo, del que cree. Póngase de pie, hermanos. Póngase de pie, por favor. Ya entiende por qué le digo que en qué, hermano, paquete me metí. Esto aquí no termina, hermano. Este punto número 2 sigue todavía un poco, porque hay mucho que decir acerca de esto. Quiere orar, quiere adorar más que nada. Adore al Señor.
Bendiga al Señor todo pleno, todo suficiente. Hermano, que ningún cristiano ose decir, hermano, que está en Cristo y que algo le falta. Que ningún cristiano, hermano, ose decir que estando en Cristo, hermano, tiene deficiencias, tiene, hermano, cosas incompletas. En Cristo lo tenemos todo, hermano, todo, absolutamente todo, porque Él es todo. Señor Dios, te adoramos en esta hora. Como tu siervo Pablo, Señor, podemos asombrarnos y, Señor, con admiración decir: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios, oh Dios, e inescrutables tus caminos. No podemos, Señor, es imposible, Señor, que nosotros, deficientes, impotentes, Señor, podamos describir, Señor, con palabras humanas, entender con un pensamiento, Señor, finito, Señor, todo lo que tú eres, la toda plenitud, Señor, que reposa solamente en ti, Señor, solo en ti, solo a ti damos gloria, solo a ti damos honra, Señor. No es Moisés, no es Abraham, Señor, al que debemos desear. No es, Señor, Elías, ninguno de los profetas, ni Daniel, ni Ezequiel, tampoco Pedro, ni Pablo, ni Juan el amado, Señor, delante de quien nuestro corazón se debe detener, sino delante de ti, bendito Jesús. Tú eres el que desde el principio has sido. Tú estabas con Dios, tú eres Dios, por ti todas las cosas fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin ti. En ti estaba la luz, tú eres la luz de los hombres, y delante de esta luz las tinieblas no prevalecen, porque tú eres una luz superior a cualquier luz. Tu luz nos alumbra, ciertamente alumbra a los que estamos en casa, en tu casa, Señor, a los que te pertenecemos. Gracias, Dios mío, Señor. Y ahora, Señor, el nombre se nos ha revelado. Eres tú, Jesús. Pues solo tú te hiciste carne, solo tú habitaste, Señor, siendo lo que eres, habitaste entre nosotros. El Espíritu dio testimonio, pues reposó en ti para siempre. Y ahora tú impartes tu Espíritu, Señor, a nosotros. Te adoramos porque perdonas pecados también. Nos has perdonado porque, Señor, en ti y solamente en ti reposa este poder, esta prerrogativa de perdonarnos, de limpiarnos, de purificarnos, de santificarnos y de llevarnos contigo al cielo. Gracias. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Sí, bendito Señor, sea tu te alabamos, nombre. Padre, te bendecimos, Señor.